El Mesías sufriente Ben Yosef. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Hay dos líneas de profecía muy distintas en las escrituras concerniente al Mesías. Una línea lo presenta como el humilde Salvador sufriente y la otra línea de profecía lo muestra como un rey redentor y conquistador. Estas dos funciones competitivas del Mesías es reconocida también en los escritos rabínicos y se encuentra en el Talmud. Otra fuente judía, una explicación invocada para resolver el dilema fue que habría de venir dos Mesías, uno que sufriría y sería humilde y uno que gobernaría y sería exaltado. Al Mesías sufriente se le llamó como Mesías Ben Yosef. Se dice que Zacarías profetizó acerca del Mesías Ben Yosef, cuando dijo: «Regocíjate mucho, hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén, y aquí tu rey viene a ti, justo y con salvación, humilde y montado en un burrito». Tal vez ningún otro profeta ha resumido de una manera tan breve la humildad del Mesías venidero. Él es el rey de Sión, sin embargo, es humilde y monta un humilde burrito. Hay pocas dudas de que el Talmud interprete este versículo como que no se refiere al Mesías. De hecho, todas las tres citas en las cuales en el Talmud aparece esta profecía de Zacarías hacen una referencia directa, sus comentaristas, al Mesías. La primera ocurre en el Talmud y es en el pasaje que tiene que ver con los sueños. Los rabinos hablan acerca de los sueños y toman este pasaje para dar una interpretación. Ellos dicen que el que ve un burrito en un sueño debe esperar salvación, porque dice: «He aquí tu rey viene a ti, justo y con salvación, humilde y montado en un burrito», hablando de una referencia al Mesías que salvaría. Otra referencia talmúdica se menciona en el capítulo 10, en respuesta a la declaración de Rabbi Hillel. La habíamos leído antes también. Él decía que Israel no podía esperar a ningún Mesías porque ellos lo consumieron en los días de Ezequías. Se da una respuesta en el mismo comentario del Talmud por medio de citar el pasaje de Zacarías y hacen notar que esta profecía mesiánica está hablando de los tiempos futuros, por lo que los contemporáneos a Rabbi Hillel descartan de que Ezequías sea el Mesías porque el profeta Zacarías, posterior a los tiempos del rey Ezequías, hablan de un Mesías futuro. Finalmente, el rabí Yehoshua bar Levi, refiriéndose al pasaje de Zacarías, él dice que si Israel es digno, entonces el Mesías vendrá en un burrito lleno de humildad. Vemos que todos estos pasajes hacen referencia clara al Mesías, no se puede negar. Este es el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente. Otro comentario rabínico interpreta el verso diciendo que el Mesías no es solamente humilde, sino que es oprimido también. Zacarías no fue el único profeta que habló de la humillación del Mesías. En cuanto a él, Isaías escribió: «Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Cada uno se ha vuelto a su propio camino y el Eterno le ha puesto a él la iniquidad sobre sus hombros, el peso de todos nuestros pecados. Mas él no abrió su boca». Todos nosotros somos indignos y por lo tanto no había otra manera para el Mesías de venir sino humillado, sufrimiento y sacrificio. Isaías se refiere a este Mesías sufriente como el siervo en el pasaje de: «He aquí mi siervo quien sostengo y he puesto mi espíritu sobre él». Este Mesías sufriente sería aquel que pagaría la deuda requerida por el Eterno por medio de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Nuestros padres, en su gran mayoría, cometieron transgresión contra el Eterno. Una transgresión tal que ningún animal del templo, ni su sangre, ni el sebo de ellos podría expiar, pues existen transgresiones de muerte por las cuales Moisés no da ningún escape legal
para que pudiera ser expiada, sino por medio de la sangre mismo de la persona, la muerte. Este Yeshua es aquel que presenta aquellas expiaciones por las que por medio de la ley de Moisés no podríamos ser perdonados. En Él somos justificados, como dice el profeta Isaías. Muchos comentaristas judíos están de acuerdo en que este pasaje se refiere al Mesías. El Targum lo parafrasea de esta manera, de hecho. He aquí mi siervo el Mesías, yo le acercaré mi escogido, en quien mi memra, el verbo, la palabra del Eterno, se complace. Rabí Shlomo Yitzhak, al que se conoce como Rashi dentro del judaísmo, sin embargo refiere al siervo como Israel, como hacen con todos los pasajes donde el siervo en el Tanaj aparece. Este rabino, Rashi, aunque era entendido en la Torá, tenía una tremenda ceguera con respecto al Mesías. Mira que negar que el pasaje de Isaías se refiere al Mesías directo, Isaías 53, es realmente negar lo que está escrito. Ibn Ezra está en desacuerdo con ambas posiciones y más bien refiere al pasaje de Isaías como el profeta mismo. Él hablaba que el profeta realmente estaba hablando de su propia vida, que no hablaba del Mesías y que obviamente tampoco hablaba de Israel. Ambas posiciones es buscar una salida o un escape, porque de otra manera tendrían que reconocer que Yeshua armoniza perfectamente con este pasaje. Pero buscando entrar en una negación, se teoriza, diría de una manera ridícula, para intentar excusar su necedad. El Espíritu del Eterno está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y abertura de la cárcel a los presos, dice el libro de Isaías, capítulo 61, del verso del 1 al 3. Los Midrashim apoyan el punto de vista de que Isaías está hablando del Redentor en este pasaje. No hay duda. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas judíos en este pasaje lo refieren a Isaías mismo, vuelta buscando una forma de que su necedad no sea descubierta. Esto es realmente insólito, ya que ambos pasajes son tan semejantes. En el primer pasaje, el Eterno lo sostiene. En el segundo pasaje, el Eterno lo unge. En ambos pasajes, el Espíritu del Eterno está sobre él. En ambos pasajes, aquel a quien habla el profeta es humilde y trae justicia a los oprimidos, vindica a los perseguidos y trae justicia a los pobres y necesitados. Tiene más sentido relacionar el pasaje con la misma persona, pero de alguna manera sesgada de un pasaje dicen, sí, está hablando del Mesías Redentor, Isaías 61, pero Isaías 53 no, está hablando de Israel o de el profeta mismo. Estos dos pasajes no son realmente las únicas profecías de Isaías sobre el siervo del Eterno. Hay una descripción más completa de él en los últimos 3 versos del capítulo 52 y el 53 de Isaías. Aunque estos pasajes no son parte de las lecturas proféticas de las haftará de las sinagogas, son sin embargo un canon importante y muy discutido en la liturgia religiosa judía. Evitan mencionarlo en las parashá semanales que se leen en todas las sinagogas, pero a puerta cerrada se trata de discutir este tema. Concerniente a estos capítulos, el rabí Moshe Akshelk, un famoso erudito rabínico que vivió en Stad en el siglo XVI, comenta: nuestros rabinos a una voz aceptan y afirman la opinión de que el profeta está hablando del rey Mesías. El reclamo de Rabí Akshelk es verdadero en lo concerniente a los últimos 3 versos del capítulo 52. El Targum comienza su paráfrasis con: he aquí mi siervo, el Mesías prosperará.
El Targum continúa con el capítulo 53 de Isaías diciendo: y él edificará el templo y fue contaminado por causa de nuestros pecados. Muy parecido con lo que Yeshua enseña de sí mismo. Este tiene que ser el Mesías, porque nadie más habría de edificar el templo, según la tradición religiosa judía, sino solamente el Mesías. Además, varios midrashim toman las expresiones triples contenidas en estos pasajes, exaltado, alabado y puesto en alto, como una indicación de que el Mesías sería más exaltado que Abraham, más alabado que Moshe y puesto más en alto que los ángeles ministradores. Algo similar a lo que nos enseña el autor de Hebreos en su primer capítulo de su carta. En cuanto a Isaías 53, no hay unanimidad de interpretación en medio del judaísmo. No pueden ponerse de acuerdo. Entienden ellos que implicaría de alguna manera coincidir con que Yeshua cumple la profecía mesiánica. Un Targum claramente parafrasea los primeros versículos como consistentes con una referencia al Mesías. Un versículo posterior, sin embargo, no es tan explícito y lo parafrasea como sigue: fue la voluntad del Eterno limpiar y purificar el remanente de su pueblo. Para limpiar sus almas de culpa, ellos verán el reino del Mesías. Y los que cumplan la Torá de Elohim prosperarán en su voluntad. Esto hablando específicamente de Isaías 53, 2 al 3. Es un Targum, ¿no? Aún aquí, sin embargo, no hay consistencia. Hay silencio en cuanto a cómo sería limpiado el remanente. Pues, nuevamente, esto les llevaría a concluir a los rabinos y a los que ellos enseñan que existe una limpieza de pecado por medio de un sacrificio. Algo que está claro si uno lee literalmente el texto de Isaías 53, sin querer dar vuelta a lo que está escrito. Pero repito, esto sería coincidir en que Yeshua cumplió una profecía mesiánica. Ya que sin embargo ellos verían el reino del Mesías, es lógico que el Mesías, quien reinará en el reino mesiánico, valga la redundancia, fuera responsable por su limpieza. Es lo más lógico. Y de hecho, 53 de Isaías así lo menciona. En el Talmud también tenemos una diversidad de opiniones en cuanto a este pasaje. Algunos versos se asignan a asuntos generales. Otras posiciones se asignan a judíos fieles en general o a Moisés en particular. Sin embargo, el tratado talmúdico Sanedrín relaciona este capítulo con los sufrimientos del Mesías y de hecho le llama el Mesías leproso. Los Rabbanai dicen que el nombre del Mesías es el erudito sufriente de la casa del rabí o el erudito leproso, porque está escrito: ciertamente Él llevó nuestros dolores y cargó con nuestros sufrimientos, mas nosotros lo estimamos como azotado, como herido de Elohim y afligido. Hay también unos midrashim que reconocer que la frase fue herido por nuestras aflicciones habla de las aflicciones del Mesías. El Peshiktá Rabatai, un comentario rabínico similar, presenta al Mesías como uno que, antes de la creación, consintió en sufrir por los pecados de las almas de los hombres para redimirlos. El Zohar, sin embargo, interpreta el pasaje de Isaías 53 cuando dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, reconociendo que el Mesías lleva todo el dolor y todo el castigo de Israel. Generalmente, entonces el Talmud, el Targum, los Midrashim, el Zohar y el Peshiktá Rabatí reconocen a un Mesías sufriente en cumplimiento de Isaías 53 y otras descripciones semejantes en el Tanaj. Lo que parece estar en claro en base a estas fuentes es que las autoridades rabínicas han estado al tanto de la clara enseñanza de las Escrituras que presentaban los judíos de antaño, pero en la actualidad afirmar esto sería una completa herejía.
Las escrituras concernientes al Mesías sufriente, donde moriría, no solo están relacionadas a Isaías 53. El profeta Daniel, en el capítulo 9 de su profecía, anuncia claramente que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, coincidiendo con Isaías 53 de que éste moriría siendo llevado al matadero. Cayó su boca, enmudeció. Exactamente con los hechos históricos que ocurrieron a Yeshua de Nazaret. En adición al concepto de un Mesías ben Yosef, un Mesías ben David que sería exaltado como Rey eterno, también tendría que venir. Aunque algunas fuentes rabínicas identifican estos como dos Mesías distintos, de hecho son, de acuerdo a los profetas y a la revelación del Ruach, uno mismo. Una realidad que los rabinos fallaron en reconocer y en captar para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Se gaste la astucia de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Ojos tienen, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Y su corazón no les da entendimiento.